Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 8 del sexto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: uso y conversión de medidas de longitud, masa, tiempo y de superficie, cálculo del perímetro de polígonos regulares e irregulares y de la circunferencia. Algunos temas a recordar. Tema 1. Medidas. Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. Una magnitud es una propiedad que se puede medir numéricamente y la medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Así, tenemos unidades de medida de longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, etc. El sistema de unidades de medida que utilizamos corresponde al adoptado por el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI, basado en un sistema métrico decimal en el que cada unidad es 10 veces mayor que la anterior y 10 veces menor que la posterior en las unidades de medida que corresponden a longitud y masa. A estas unidades mayores las llamamos múltiplos y a las unidades menores submúltiplos. Los países de habla inglesa adoptaron el sistema inglés o anglosajón como referencia para sus sistemas de unidades de medidas. El sistema internacional tiene 7 unidades básicas. En estos módulos se trabajarán las correspondientes a longitud, cuya unidad básica es el metro, la masa, cuya unidad básica es el kilogramo, y el tiempo, cuya unidad básica es el segundo. También las unidades derivadas de ellas: la capacidad, cuya unidad básica es el litro, la superficie, cuya unidad básica es el metro cuadrado, y el volumen, cuya unidad básica es el metro cúbico. Como el sistema de unidades está basado en que una unidad mayor es 10 veces la menor en las unidades de masa, longitud y capacidad para realizar conversiones de una unidad mayor a menor siguiente, se multiplica por 10 y de una menor a una mayor siguiente se divide por 10. Por ejemplo, si se desea convertir 15 centigramos a miligramos, se multiplica por 10 y que se está pasando de una unidad mayor a una siguiente menor. Por el contrario, si se convierte 7 litros a decalitros, se divide entre 10, ya que se está pasando de una unidad menor a una mayor. Si la conversión que se desea realizar no es la unidad siguiente, se debe multiplicar o dividir tantas veces 10 hasta llegar a la unidad deseada, como se muestra en la escalera de la conversión. Sugerencias metodológicas. Iniciaremos trabajando la comprensión de múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida de longitud. Para ello, prepararemos un metro de cinta o tira de papel de 3 centímetros de ancho para trabajar de forma individual. La deberán dividir en 10 partes iguales, para comprender las relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de las medidas de longitud. Les recordaremos que las unidades más pequeñas del metro son submúltiplos y que las unidades mayores son múltiplos y que todas van de 10 en 10. También les recordaremos que la unidad de masa es el gramo y que al igual que el metro tiene múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos del gramo son decagramo por sus siglas DAG, hectogramo por sus siglas HG y kilogramo por sus siglas KG, o kilo como se lo nombra comúnmente. Los submúltiplos son decigramo por sus siglas DG, centigramo por sus siglas CG y miligramo por sus siglas MG. Así como las medidas de longitud, estas van de 10 en 10. Trabajaremos los múltiplos y submúltiplos de la unidad de tiempo usando un reloj con manecillas movibles para horas, minutos y segundos. Plantearemos preguntas sencillas como ¿cuántos segundos tiene un minuto? Para que aprendan a convertir unidades de tiempo. Les presentaremos una tabla de conversión en la que podrán observar que existen submúltiplos del segundo y que son llamados décima de segundo, centésima de segundo y milésima de segundo. Notarán que van de 10 en 10, al igual que las medidas de masa y longitud. Abordaremos la conversión de unidades resolviendo situaciones ideadas para que los estudiantes usen sus conocimientos y propiciando el trabajo colaborativo para asegurar un trabajo equitativo entre todos los estudiantes. Utilizaremos materiales manipulativos como el armonigrama para medir el perímetro, propiciando que los estudiantes construyan su definición y que construyan la forma de cálculo. Plantearemos desafíos divertidos para que los estudiantes consoliden sus aprendizajes. Utilizando geoplanos, desarrollaremos el concepto de perímetro de polígonos regulares e irregulares. Propiciaremos aprendizajes significativos de forma divertida, presentando actividades en las que deberán realizar cálculos de perímetros.
Propondremos a los estudiantes un proyecto en el que integrarán conocimientos sobre las galaxias y las estrellas y el uso de la regla de 3. Resolverán actividades con diferentes situaciones problemáticas, a través de las cuales podrán aplicar sus habilidades en el uso de la regla de 3 simple, usando información sobre la distancia del Sol y los planetas del sistema solar. Siguiendo el mismo procedimiento, hallarán las distancias de todos los planetas al Sol para luego completar el gráfico que les presentaremos, incentivando el pensamiento lógico-matemático. Trabajaremos el cálculo del perímetro del círculo utilizando 3 metros de hilo de ferretería o hilo de lana, los que deberán estar cortados en 30 piezas de 6 centímetros de largo. Les pediremos que peguen los cortes de hilo en una hoja del cuaderno para que observen que al unir todas las puntas del hilo se forma un círculo y que cada pieza de hilo es justamente el diámetro. Además, dibujarán círculos con diferentes radios con ayuda del compás. Observarán que al dividir la cantidad de centímetros de hilo que rodea cada círculo entre el diámetro siempre da un valor de un poco más de 3 veces. Aprovecharemos esta situación para introducirles el concepto de pi, que es un número con decimales infinitos, pero que vamos a trabajar con su valor aproximado, que es 3,14. Para saber la medida del hilo que rodea un círculo, se debe multiplicar el diámetro por pi y eso dará el perímetro del círculo. Plantearemos diversos problemas en contexto cuya resolución requieren de conversiones a múltiplos y submúltiplos de una unidad a otra en las medidas del perímetro, incentivando de esta manera el pensamiento lógico-matemático. Los estudiantes utilizarán hojas cuadriculadas para trabajar el concepto de superficie. Medirán la cantidad de cuadrados que ocupa una figura en la hoja cuadriculada y luego abordarán las unidades de medida convirtiendo a múltiplos y submúltiplos de una unidad a otra en las medidas de superficie mediante ejemplos simbólicos. Seguiremos trabajando con las relaciones de equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida de superficie. Le pediremos que construyan un rectángulo usando 36 cuadritos y deberán hallar cuántos centímetros cuadrados cubre la superficie de ese rectángulo. Les recordaremos las equivalencias entre las unidades de superficie. Insistiremos por medio de ejemplos que las unidades de superficie varían de 100 en 100. Para que fortalezcan sus habilidades matemáticas, les recordaremos las equivalencias de las medidas de superficie. Propondremos diversas actividades de conversiones a múltiplos y submúltiplos de una unidad a otra en las medidas de perímetro y superficie, y conversiones de medidas de tiempo y masa. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.